Interacción Digital, tu canal, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de tenerlo nuevamente en este su programa Más Ingeniería. Este es nuestro segundo programa. Hemos observado que tenemos mucha acogida con este programa. Esperamos que todos los temas futuros que tratemos sean de utilidad. En esta ocasión tenemos un tema muy importante considerado a nivel mundial, un tema que todos los países de alguna manera tienen esa debilidad, es el tema del acceso a la energía eléctrica. Entonces, para eso hemos invitado, ¿no?, a un especialista justamente relacionado a estos temas y nos va a comentar más adelante de lo que es el tema de electrificación rural, básicamente en lo que estamos nosotros haciendo acá en el país y contribuir a esta problemática. La problemática debemos entender que es en todos los países, porque todos los países tienen zonas tanto urbanas como rurales. Entonces, la parte de electrificación rural justamente habla sobre el enfoque rural, ¿no? Donde de alguna manera las comunidades viven en forma muy lejana, inclusive en algunos casos en forma aislada. Entonces, ¿cómo acceden a la energía estas personas? Entonces, para ello hay que construir infraestructura eléctrica de diferentes tipos, ¿no? No solamente colocar de repente una línea que acceda a la energía eléctrica, sino también que hacer infraestructura de generación eléctrica que me provea, me suministre la energía en ese lugar. Existen muchas alternativas y soluciones que se plantean para esta problemática, y uno de ellos justamente también es en el diseño actual, en el diseño, en este caso, a la vanguardia mundial, y tenemos justamente nosotros acá en el país gente que ha contribuido mucho en estos temas, en estas especialidades, y lógicamente el Perú también ha ocupado una posición en todas estas innovaciones, ¿no?, que podemos tener en este rubro. Conmigo se encuentra el ingeniero Walter Sánchez Moina. Él es gerente de ABS Ingenieros, y él vamos a conversar sobre este tema, básicamente relacionado a la electrificación rural y también lo relacionado a todo lo que son líneas de transmisión y su diseño. Muy bien, bienvenido, ingeniero Walter Sánchez. Muy buenas tardes, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, aquí con ustedes. Gracias, Walter, por aceptar nuestra invitación. Y yo quisiera conversar sobre este tema, básicamente comenzando con una primera pregunta. La pregunta, en tu contexto, en tu definición, ¿cuál es la importancia que tiene la parte de estos trabajos de ingeniería en electrificación rural en nuestro país? Bueno, todos hablamos de desarrollo de las poblaciones, sociedades igualitarias, etc. Sin embargo, como dijiste hace un rato, pues la electrificación no llega a todos los rincones del país. Hay zonas que son muy alejadas, sobre todo en la zona sierra,
las zonas altoandinas, la zona selva, que se encuentran pues aisladas de la posibilidad de alcanzar un desarrollo porque les falta algo fundamental, que es la energía eléctrica. Claro. Eso también ocurre no solamente en el Perú, sino también ocurre también en diferentes países. Los diferentes países tienen zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Lugares alejados y todo eso. Entonces, es una problemática, ¿lo consideras como una problemática mundial? ¿Podría ser? Sí, es una problemática mundial. Hemos visitado, yo particularmente he tenido la oportunidad de visitar prácticamente todos los países de América Latina, empezando de Chile hasta México, y en todos los países existe esa problemática, ¿no? Que la energía eléctrica llega principalmente a las grandes poblaciones porque es fácil de acceder y hay una gran cantidad de usuarios en esa zona. Y las zonas alejadas, las zonas aisladas, son las que no reciben el servicio de energía eléctrica, por lo tanto, pues tienen ya una suerte de castigo para poder lograr un desarrollo, entonces se mantienen en esa posición. Y otro factor que influye en eso también pues es el nivel de inversión que dedican los países para poder llevar energía eléctrica a esas zonas, dado que económicamente no son rentables. Entonces hay que brindar un servicio de energía eléctrica subvencionado para poder darles a esas poblaciones las facilidades o las ventajas de poder acceder a la energía y poder tener la posibilidad de generar su propio desarrollo, porque potencialidades existen en todo lugar, ¿no? Y de hecho en el Perú pues hay un fondo fondo de compensación que permite subvencionar parte de los consumos de energía eléctrica que se tienen en las zonas muy alejadas. Sin embargo, no todos todavía tienen esa suerte de tener la instalación eléctrica, o sea, que pueden recibir la luz eléctrica en sus casas, ¿no? Más o menos tenemos actualmente un 90%, un poquito más de 90% de electrificación a nivel nacional. Claro. ¿Tú considerarías que este tipo de proyectos tiene que ser en todos los países subsidiado por el Estado? Sobre todo en las zonas que son alejadas, donde no hay una actividad económica que permita solventar ese costo en la fase inicial, necesitan una subvención. Lo que pasa es que hay mucho potencial. Por ejemplo, si hablamos de zonas altoandinas, se puede hacer turismo, se puede hacer cultivos, se pueden hacer muchas cosas y eso puede generar desarrollo, pero si no llega la energía eléctrica, siguen aislados, entonces, y no tienen tampoco capacidad de inversión en una fase inicial. Yo creo que en un futuro sí podrían lograr eso, pero necesitan pues ese apoyo inicial de que reciban este servicio y para eso de todas maneras hay que hacer una subvención en esas zonas, ¿no? Claro. Y también se habla de los usos productivos, ¿no? De la electricidad, porque de alguna manera tú provees de electricidad a una zona, pero al final la gente que recibe esa energía no sabe qué cosa hacer, ¿no? Con la energía. Por eso que también de la mano debería ir el tema de los usos productivos de la electricidad. ¿Eso también contempla un proyecto de electrificación rural o es, digamos, algo diferente? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, y es un comentario que hemos también encontrado en otros foros, es que en el Perú, por ejemplo, cuando se subvenciona para poder hacer la electrificación rural, básicamente, ya sea los gobiernos regionales, el Ministerio de Energía y Minas a través de sus entidades correspondientes, hacen la instalación eléctrica, pero ellos no hacen esa actividad de promover o de incentivar o de crear capacitación a los usuarios finales de cómo pueden aprovechar esa energía eléctrica para que sea productivo y que pueda generar desarrollo. Entonces, básicamente, las personas que viven ahí piensan en que recibo la luz y voy a tener mi foco para que me alumbre. Pero eso no es todo, ¿no? Porque eso es una parte. Eso puede ayudar de repente para estudiar a los niños, etcétera, pero la productividad en realidad pues necesita de que las personas puedan aprovechar ese servicio eléctrico para generar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, instalar un molino, instalar de repente pues una planta procesadora de alimentos, etcétera, cosas que se pueden hacer porque
en todos sitios se produce algo, ¿no? Claro, tú comentaste algo muy importante, que a veces la energía llega solamente para hacer uso de la iluminación, pero ¿no sería también un punto relevante de que la energía llegue en mayor cantidad? Hablamos de la potencia, porque llega de alguna manera a esos lugares alejados, llega una cantidad mínima, ¿no? ¿Solamente para qué? Para que puedan acceder a la iluminación de repente, a un foco, como se dice, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente, ¿no? Esa es una discusión que tuvimos hace buen tiempo con algunos exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el enfoque de la electrificación está basado en llevar la luz y tener el foco en las casas más alejadas del Perú. Y para eso se hacen instalaciones simples, ¿no? Como lo que nosotros conocemos, el sistema monofásico, que básicamente es un cablecito que llega por los postes y eso permite colocar un transformador y alimenta pues con iluminación a las casas y algo de iluminación pública, 2 o 3 luminarias para una población. Pero si en esa población, por ejemplo, quisiera yo instalar una planta procesadora vamos a decir, peces, no truchas, porque ahí se puede producir, hay piscigranja y se puede generar congeladoras. Entonces, si yo quiero hacer eso, necesito un sistema trifásico. Entonces, un sistema monofásico no me permite hacer eso. O claro, tiene poca capacidad, ¿no? claro. Y puede generar problemas en las otras redes. Entonces, ese enfoque de llevar la energía solo para iluminar las casas no les da tampoco la posibilidad a ellos de aprovechar la energía, aunque tuvieran la posibilidad o tuvieran conocimiento para poder generar otras cosas, o les da menos posibilidades, vamos a decirlo así. Entonces, hay un enfoque, creo yo, de una visión corta en ese aspecto, y en eso hemos coincidido varias personas cuando hemos discutido esos temas, ¿no? Claro. Eso es cierto, ¿no? Porque, como se dice, la demanda crece y crece en cualquier lugar, ¿no? En la parte aislada también crece y por lo tanto, de alguna manera, esta poca capacidad que se transmite a través de las líneas de electrificación rural ya no tendrían, ¿no? esa capacidad para seguir suministrando. Entonces, hay que comenzar de nuevo y todo, en este caso, toda la trayectoria que sigue un proyecto, ¿no? Para poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Sí, es que si cuando por ejemplo instalamos postes, pues uno puede prever de que ese poste en algún momento va a soportar 3 cables, ¿no? Un sistema trifásico. Para eso hay que dimensionar adecuadamente y definir ya de que en algún momento vamos a colocar los cables adicionales. Pero no se han hecho así los diseños, se han hecho de manera que solo va a soportar un cable y si le pones 2 o 3 el poste ya puede fallar, ¿no? Esa es una problemática del diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido enfocado con ese esquema de que va a ser un sistema simple para alimentar a las poblaciones y llevar luz eléctrica para iluminación, ya está. Y si después quieren poner un motor, ya la cosa cambia, la necesidad aumenta, y si la población crece porque hay demanda o porque hay alguna otra carga importante o se presenta alguna carga importante en la zona, ¿qué pasa? Hay que volver a hacer el diseño de la red, hay que volver a instalar las estructuras porque no van a soportar un cable, van a tener que soportar 3, entonces se hace una doble inversión, ¿no? Claro, claro. De repente en el tema del plan podría decirse que hay que, digamos, mejorarlo, podríamos de repente sugerir o no sé, ¿no? Reestructurar, ¿no? Lo que se está haciendo, ¿no? Como plan. Claro, sería un tema de recomendación técnica que hay que dar a las entidades que promueven la electrificación, tipo la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Minas, los gobiernos regionales, para que tengan en cuenta eso, ¿no? El problema también es pues que el sistema de inversión pública en el Perú busca la inversión más económica o la más barata. O sea, para ser sinceros, buscan lo más barato. Y entonces con el enfoque de que para llevar luz no necesitamos una instalación robusta, el proyecto se cae porque puede venir la entidad fiscalizadora y decir por qué instalan una línea robusta si no tienen demanda, ¿no? Entonces, no es como una inversión, digamos, privada
que puede ver a futuro y puede hacer una inversión fuerte ahora porque sabe que después eso lo va a poder aprovechar, ¿no? Entonces, ese es Claro, un defecto, diría yo, del sistema de inversión pública. claro, no se piensa de que de repente sea de alguna manera autosostenible, ¿no? Que Sí. el proyecto mismo de alguna manera cubra todo lo que se ha invertido en ese proyecto, ¿no? Sí, por ejemplo, los SNP, los sistemas de inversión pública, cuando hacen la proyección, en teoría, pues hacen la evaluación técnica, económica y la rentabilidad que va a generar eso. Pero igual siguen con un enfoque de que hay que llevar solo la luz y ya está, ¿no? Y eso es lo malo. Ahora, Claro. hace un año ya salió un decreto o ya permitieron a las empresas concesionarias de que ellos mismos puedan desarrollar los proyectos de electrificación rural, porque anteriormente eso lo hacía solo el Ministerio de Minas a través de la DGER o los gobiernos regionales y después entregaban esa instalación ya hecha a las empresas concesionarias para que ellos lo administren. En muchos casos, las empresas concesionarias regionales han tenido que volver a reinstalar o reforzar las líneas para poder cubrir esa demanda adicional. Entonces, ahora con ese tema de que ya tienen ellos también el permiso de poder hacer directamente esos proyectos y cobrar parte de la inversión de los fondos de inversión pública, creo que ellos podrían prever ya ese tema, ¿no? Con la experiencia que tienen de que pues la instalación eléctrica a futuro debe generar desarrollo y que cuando aumente la demanda, la línea o las redes deben estar preparadas para soportar eso. Y eso les da a las poblaciones la posibilidad de poder, pues, ellos desarrollar, apenas llega la energía, algún tipo de actividad económica que les permita desarrollo, ¿no? Claro, claro. Sabemos que la empresa que tú lideras, ABC Ingenieros, ha contribuido bastante en estos temas, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la misión que tiene ABS Ingenieros en este tema específico, ¿no? Bueno, sí, nosotros empezamos a trabajar en ABS Ingenieros el año 2000 y hacíamos pues precisamente eso de los proyectos o servicios para desarrollar proyectos de electrificación rural y proyectos similares. Y todo se hacía manualmente, o sea, se dibujaba, por ejemplo, para poder llevar los postes a una población alejada, yo tengo que hacer los planos de dónde van a ir los postes. Entonces, para hacer eso, yo tenía que dibujar eso en AutoCAD. Y ustedes saben que cuando yo cuelgo el cable entre un poste y otro, el cable se cae, ¿no? Genera una suerte de panza que se ve gráficamente en el campo. Y eso puede originar problemas, riesgos a las personas. Entonces, eso, para garantizar la seguridad, se tiene que evaluar, hacer cálculos y hacer los planos con cálculos previos. Entonces, eso se hacía manualmente en AutoCAD, se hacía cálculos en Excel y eso demora mucho tiempo. Si yo quería hacer una línea, por ejemplo, de 20 kilómetros para electrificar una población, podía demorarme un mes o 2 meses solo dibujando y calculando los planos. Y lo que hicimos, o lo que logramos es hacer un programa computacional, un software que permite automatizar toda esa fase de calcular, dimensionar y hacer los planos de los proyectos. De manera que lo que yo podía hacer de repente en un mes, con el programa yo lo puedo hacer pues en 1 o 2 días. Eso significa que puedo acelerar el desarrollo del proyecto, además de optimizar y reducir costos, porque cuando hago cálculos manuales es un cálculo aproximado y de repente estoy utilizando 10 postes más en mi proyecto. Y con el software optimizando y garantizando la parte técnica, me ahorro esos 10 postes y cada poste puede costar $2,000, $3,000 y podríamos ahorrar $30,000, $40,000 fácilmente en un pequeño proyecto utilizando el software. Ese es el aporte que nosotros hemos hecho de desarrollar software, programas computacionales que permiten hacer el diseño automatizado, analizando la parte técnica y garantizando de que las redes funcionen adecuadamente, ¿no? Tanto las líneas como las redes eléctricas de distribución. Desde entonces, pues los softwares hemos seguido desarrollando. La solución inicial fue para el Perú y en el tiempo hemos ido incorporando experiencias de otros países. Nos hemos hecho el trabajo de visitar casi todos los países para ver cómo trabajan, cómo diseñan ellos, qué normativa utilizan y así hemos logrado adaptar estos programas para que sean utilizables y aplicables de manera fácil y directa en cualquier país del mundo. Actualmente, pues los programas que desarrollamos
son utilizados en más de 25 países entre América, Europa, África. Entonces es una herramienta pues conocida a nivel mundial y reconocida a nivel mundial, y eso lo hemos logrado en este tiempo de trabajo, ¿no? Claro, es importante resaltar que el algoritmo que tiene este programa es producto peruano. Sí, El es producto peruano matemático, ¿no? completamente, ¿no? El algoritmo, el diseño, el enfoque de trabajo y la adaptación internacional para adaptar a otros países igual. Hemos ido allá, pero eso lo hemos tenido que traducir y lo hemos desarrollado en el Perú. Y de hecho somos pues representantes de la marca Perú, tenemos el respaldo de PROMPERÚ, podemos utilizar el logo de la marca Perú para ir a esos países y promover esta tecnología peruana a nivel mundial. Y eso Claro, hacemos, y de hecho PROMPERÚ nos promueve y nos apoya en muchas actividades de ese tipo, ¿no? eso, Precisamente por eso, porque es tecnología peruana. claro, una solución peruana, se podría decir, para diferentes países. Es la razón también por el interés que nosotros ya conocemos, que también ha sido premiado, ¿no? Tu empresa y en este caso el trabajo de ingeniería que se ha realizado en un evento internacional. Cuéntanos un poco Sí, sobre sí, ese evento internacional, ¿no? de hecho hemos recibido muchos premios, más de 10 premios a nivel nacional e internacional en los últimos años. Precisamente por eso, uno de los premios que recibimos, por ejemplo, es el premio a la empresa innovadora, es el máximo premio que se entrega en Perú por parte del CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia, y la Academia Nacional de Ciencia. Eso lo recibimos en el 2016. Lo recibimos premios del 2017 en México, 2018 en Colombia, en 2019 también en Perú otro premio. Esta es una imagen de un premio que recibimos en Suiza el año 2018, que es el premio a la calidad y el premio, el premio se llama Centro International Quality Award, ¿no? El premio del siglo a la calidad y a la innovación tecnológica que se otorga cada año. Es un premio de ámbito mundial a empresas que desarrollan tecnología e innovación tecnológica. Entonces eso es un reconocimiento que para nosotros tiene mucho valor, uno porque es un producto peruano que hemos logrado mostrar en el mundo, ha sido reconocido a nivel global por una corporación que premia a nivel global a países de todo el mundo, de América Latina, de Asia, Europa, Oceanía, o sea, a nivel global, y fue entregado en Suiza precisamente en este evento que se llama el Bit Quality Award 2018, ¿no? Claro, es un reconocido, digamos, también una institución internacional relacionado también con la calidad. Quiere decir que, si bien que se ha hecho un tema, ¿no? Un trabajo de ingeniería, también se ha considerado justamente en el tema de lo que es la calidad, ¿no? Entonces, es un premio, sinceramente, que nos llena de orgullo a toda la ingeniería peruana, ¿no? En estos trabajos que existen, que acá en el Perú existe realmente la materia gris, ¿no? La materia humana, que puede enfrentar grandes retos, ¿no? Ahí podemos ver, inclusive apreciar, ¿no? ¿No? Esto ha sido transmitido por los diferentes canales de televisión, esta premiación, justamente a este trabajo de ingeniería, y es el orgullo, digamos, de nuestra ingeniería acá en el Perú, ¿no? Y también resaltar de que esta aplicación es aplicado también en diferentes países, tal como lo comenta Walter, ¿no? Bien, Sí. yo quería hacerte también otras preguntas relacionadas a cuál es el futuro, digamos, de este tema, cómo tú ves el panorama, digamos, específicamente del Perú con respecto a la parte de electrificación rural. De alguna manera, esto podría contribuir en la disminución de la pobreza que todos sabemos que existen justamente en estas zonas rurales. ¿Cuál es la perspectiva, ¿no? Que tú puedes avisorar en estos momentos, ¿no? Y el tema también de la pandemia, ¿no? Que nos comentes de repente qué es lo que ha podido suceder, se ha restringido de repente algunos
proyectos y esos temas, ¿no? Bueno, sí, de hecho, pues en los últimos años, bueno, los 2 últimos años sobre todo, se han paralizado muchas actividades. Eh, Hay proyectos que han sido ejecutados por gobiernos regionales, pero lastimosamente siempre tiene dificultades o paralizaciones por las situaciones políticas que suelen suceder en el Perú, ¿no? Entonces, cada que hay un cambio de gobierno o cambio de gobiernos regionales, siempre los proyectos se paralizan por distintas razones, ¿no? Por temas de fiscalización o porque hay riesgos de que la inversión no fue adecuadamente hecho, etcétera, etcétera, y podemos comentar muchas cosas. Y los perjudicados finalmente son las poblaciones, los usuarios rurales, ¿no? Eh, yo varias veces, creo que en distintos foros he comentado, por ejemplo, yo nací pues en Apurímac, en una zona netamente rural, donde las casas están cada 40 a 50 metros y que la población solo vive del cultivo, del cultivo de sobrevivencia. Entonces, ellos para poder llegar a un desarrollo que necesitan, necesitan un incentivo, necesitan energía eléctrica primero para iluminar, para generar alguna fuente, necesitan vías de comunicación, o sea, las carreteras que lleguen a las poblaciones para que puedan transportar o llevar sus productos a otras zonas y poder generar alguna actividad económica. Hace años, cuando yo vivía allá, pues mi familia, cuando quería hacer un negocio, iba caminando 2 días llevando algo para vender a otra población, ¿no? Ahora felizmente ya hay carretera, ¿no? Ya pueden hacerlo y se van pues media hora, 1 hora y pueden hacer esa actividad y ya desarrollan esa actividad económica de alguna manera. Sin embargo, la energía eléctrica que ha llegado no se está aprovechando todavía, o sea, solamente se utiliza para iluminación, Claro. ¿no? A mi Hay casa un donde punto, yo vivía, disculpa que te interrumpa de repente, Walter. Hay un punto también que creo yo también que es un tema relacionado, ¿no? Cuando se electrifica una zona, prácticamente se hace solamente la electrificación, pero no se hace su complemento que puede ser una carretera, ¿no? O de repente la comunicación. ¿Tú consideras que podría ser eso como un paquete de estos tres servicios públicos que debería tener para que exista un completo desarrollo? ¿O de repente podría ser solamente primero la parte de electrificación, primero la parte de comunicación, o primero las carreteras? Pero se habla mucho que estos tres proyectos deberían ser en paquete, ¿no? claro, si hablamos desde el punto de vista lógico, eso debería ser un paquete de inversión que lleve esa posibilidad de desarrollo que conformaría la carretera, una vía de comunicación, energía eléctrica y las comunicaciones, ¿no? Pero pues tenemos entidades distintas que hacen ese trabajo. Entonces la parte de energía lo ve el Ministerio de Energía y Minas, la parte de vías de comunicación lo hace el Ministerio de Transportes y los gobiernos regionales tienen igual la misma división independiente y cada área trabaja en forma independiente. No sé, entre ellos no hay una forma de poder coordinar y hacer un paquete que debería ser así, ¿no? Pero así es lastimosamente actualmente. Entonces no sabemos quién llega primero. De repente llega primero una carretera, una trocha carrozable, o llega primero la electricidad, pero pues no hay un paquete actualmente, ¿no? De repente se debería trabajar en forma integrada, de repente, ¿no? Estos ministerios sectoriales, ¿no? Considero, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Sobre todo ahora que los gobiernos regionales pues son una entidad descentralizada y están orientados o están enfocados en su región, ellos podrían tranquilamente hacer una especie de directorio y ver proyectos de inversión en forma de paquetes, ¿no? Que desde el punto de vista técnico sería lo más lógico y lo ideal. Claro, Pero bueno, nosotros podemos discutir eso, podríamos recomendar, pero no sabemos finalmente cuáles son las decisiones que ellos toman, porque tienen que basarse en normas, leyes y reglamentos. Y bueno, yo no estoy muy metido en ese tema, pero lo que vemos es el resultado, ¿no? Que las cosas van caminando de forma aislada, ¿no? claro, claro. El tema, lógicamente, de la parte de electrificación rural es abismalmente diferente al tema de líneas de transmisión, que es un tema básicamente de inversión privada, ¿no? Entonces, de repente, en esa parte tú lo puedes diferenciar, ¿no? Cómo son los proyectos de uno y otro tipo, ¿no?
Claro, es que cuando hablamos de línea de transmisión, vamos a transportar pues cantidades de potencia mayores, digamos 60, 100 megavatios, y esa línea se construye conociendo que hay una demanda fuerte en esa zona. Entonces, por ejemplo, aparece una instalación minera o hay proyección de que va a haber algún tipo de actividad económica fuerte en esa zona, una agroindustria, entonces se instala la línea de transmisión para reforzar y tener la disponibilidad, pero son pensando principalmente en grandes cargas, en grandes demandas, ¿no? Pero la parte rural pues no tiene esa misma demanda actualmente, y lo que ellos necesitan más bien es que se les dé la energía, se les dé de repente la capacitación, o como lo podríamos llamar, la culturización de aprovechar la energía eléctrica para generar desarrollo local, ¿no? Y eso no lo tenemos, lastimosamente, ¿no? Hay muchos proyectos muchos sociales, temas que se deben de alguna manera corregir, ¿no? Y básicamente están en las políticas del Estado, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, el Estado lo que ve, sobre todo en zonas muy alejadas, es lo más fácil, ¿no? Llevar algo, darles un bono o llevarles de repente un incentivo, hacen programas muy cortitos como Pronamacho, Trabaja Perú. Entonces, ¿qué hacen? Pues a las poblaciones los llaman para hacer alguna actividad temporal, de hacer limpieza, plantar algunos árboles, pero no les da una capacitación, una culturización de cómo ellos pueden interiorizar una actividad económica a futuro y crear desarrollo, que es un trabajo a largo plazo, que debería ser así, ¿no? Pero no lo vemos así, o sea, lastimosamente no pasa eso hasta ahora. Y pues, claro, como vemos últimamente, el bono se acaba en un mes, pero después ya no haces nada, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En este tema hay muchos temas que conversar, Walter. Te agradezco la oportunidad de poder compartir estos momentos y tu experiencia, básicamente con nuestro público. Esperamos volverte a encontrar nuevamente en nuestro programa Más Ingeniería con otro tema relacionado al mundo energético. Te agradezco esta invitación. Muchas gracias, Walter. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y bueno, con todo gusto, si podemos seguir conversando en otra ocasión. Creo que nosotros somos los que vemos el tema técnico y creo que ahí podemos discutir y hablar tranquilamente de cualquier tema relacionado a nuestro trabajo. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien a todos. Gracias, Walter. Bien, con nosotros será hasta la próxima oportunidad, el próximo sábado a las 7 de la noche. También tenemos un nuevo programa con un nuevo tema, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Interacción Digital, tu canal, presentó Más Ingeniería con Eddie Román.